Bienvenidos al curso Comprobación de Software, Unidad 2, Técnicas de Prueba. Con ustedes, el Magíster Juan Mendoza. Tema 1 de la Unidad 2, Prueba de caja negra. La prueba de caja negra, también denominada prueba de comportamiento, se centra en los requisitos funcionales del software. La prueba de caja negra permite al ingeniero del software, al desarrollador o técnico comprobador, obtener conjunto de condiciones de entrada que ejerciten completamente todos los requisitos funcionales del programa. La prueba de caja negra no es una alternativa a las técnicas de prueba de caja blanca. Más bien se trata de un enfoque complementario que intenta descubrir diferentes tipos de errores que los métodos de caja blanca no lo hacen. O simplemente que no los consideran. La prueba de caja negra intenta encontrar errores en las siguientes categorías: funciones incorrectas o ausentes, errores de interfaz, errores en estructura de datos o en acceso a base de datos externas, errores de rendimiento y errores de inicialización y determinación. A diferencia de la prueba de caja blanca, que se lleva a cabo previamente en el proceso de prueba, la prueba de caja negra tiende a aplicarse durante fases posteriores de la prueba, ya que la prueba de caja negra ignora intencionadamente la estructura de control y centra su atención en el campo de la información. Las pruebas se diseñan para responder a preguntas como ¿cómo se prueba la validez funcional? ¿Cómo se prueba el rendimiento y el comportamiento del sistema? ¿Qué clases de entrada compondrán unos buenos casos de prueba? ¿Es el sistema particularmente sensible a ciertos valores de entrada? ¿De qué forma están aislados los límites de una clase de datos? ¿Qué volúmenes y niveles de datos tolerará el sistema? ¿Qué efectos sobre la operación del sistema tendrán combinaciones específicas de datos? Estas son las preguntas que debe responder las pruebas de caja negra. Mediante las técnicas de prueba de caja negra, se obtiene un conjunto de casos de prueba que satisfacen los siguientes criterios. Casos de prueba que reducen en un coeficiente que es mayor que 1 el número de casos de pruebas adicionales que se deben diseñar para alcanzar una prueba razonable. Y casos de pruebas que nos dicen algo sobre la presencia o ausencia de clases de errores en lugar de errores asociados solamente con la prueba que estamos realizando. Métodos de prueba basados en grafos. El primer paso en la prueba de caja negra es entender los objetos que se modelan en el software y las relaciones que conectan a estos objetos. Una vez que se ha llevado a cabo esto, el siguiente paso es definir una serie de pruebas que verifiquen que todos los objetos tienen entre ellos las relaciones esperadas. Dicho de otra manera, la prueba del software empieza creando un grafo de objetos importantes y sus relaciones,
y después diseñando una serie de pruebas que cubran el grafo de manera que se ejerciten todos los objetos y sus relaciones para descubrir los errores. No se olviden que un grafo representa la relación entre objeto dado y objeto programa, permitiéndonos derivar casos de prueba que buscan errores asociados con estas relaciones. Para llevar a cabo estos pasos, se empieza creando un grafo, el cual debe contener una colección de nodos que representan los objetos, enlaces que representan la relación entre los objetos, pesos de nodos que describen las propiedades de un nodo, por ejemplo, un valor específico de datos o comportamiento de estado, pesos de enlace que describen alguna característica de un enlace. Los nodos se representan como círculos conectados por enlaces que toman diferentes formas. Tenemos, por ejemplo, aquí en la figura, en la notación de grafo, tres objetos: objeto 1, objeto 2 y objeto 3. Los enlaces pueden ser un enlace dirigido, representado por una flecha, como aquí puedes observar, del objeto 1 al objeto 2, e indica que una relación se mueve solo en esa dirección. Luego tenemos el enlace bidireccional, también denominado enlace simétrico. Indica que la relación se aplica en ambos sentidos. Los enlaces paralelos se usan cuando establecen diferentes relaciones entre los nodos del grafo. Como ejemplo sencillo, consideremos una parte de un grafo de una aplicación de un procesador de texto, donde el objeto número 1 selecciona en el menú de archivo nuevo. El objeto número 2 es ventana del documento y el objeto número 3 es el texto del documento. Así tenemos una relación dirigida del nuevo archivo hacia la ventana de documento. La selección del menú genera una ventana de documento. En esta ventana de documento tenemos atributos del documento como son dimensiones de inicio, configuración, preferencias predeterminadas, color de fondo, blanco, color de texto, color de preferencias determinadas. Entonces, esto nos lleva al texto del documento y luego al nuevo archivo. Como se muestra en la figura, una selección del menú en archivo nuevo genera una ventana de documento. Una selección del menú archivo nuevo genera una ventana de documento. El peso del nodo de ventana del documento proporciona una lista de atributos de la ventana que se esperan cuando se genere una ventana. El peso del enlace indica que la ventana se tiene que generar en menos de un segundo. Un enlace no dirigido establece una relación simétrica entre la selección en el menú de archivo nuevo y el texto del documento. Y los enlaces paralelos indican las relaciones entre la ventana del documento y el texto del documento. En realidad, se debería generar un grafo bastante más detallado como precursor al diseño de caso de pruebas. Se obtienen entonces casos de prueba atravesando el grafo y cubriendo cada una de las relaciones mostradas. Estos casos de prueba están diseñados para encontrar errores en alguna de las relaciones. Entonces acá tenemos métodos de prueba basados en grafo, una síntesis. Se puede encontrar
diferentes métodos de prueba basada en grafos, que iremos analizando alguna de estas. Tenemos partición equivalente. La partición equivalente es un método de prueba de caja negra que divide el campo de entrada de un programa en clases de datos de los que se pueden derivar casos de prueba. Análisis de valores límites o el AVL, como lo vamos a ver, por razones que no están del todo claros, los errores tienden a darse más en los límites del campo de entrada que en el centro. Pruebas de comparación. En la mayoría de los casos, la comparación de las salidas se puede llevar a cabo mediante una herramienta automática. Prueba de tabla ortogonal. El número de parámetros de entrada es pequeño y los valores de cada uno de los parámetros están claramente delimitados. En cualquier caso, cuando el número de valores de entrada crece y el número de valores diferentes para cada elemento de datos se incrementa, la prueba exhaustiva se hace impracticable o imposible. Modelado de estado finito. Los nodos representan los pasos de alguna transacción. Por ejemplo, los pasos necesarios para una reserva en una línea aérea usando un servicio online o en línea. Y los enlaces representan las conexiones lógicas entre los pasos. Por ejemplo, vuelo, información, entrada, es seguida de validación, disponibilidad en el procesamiento. Los nodos representan diferentes estados del software, observables por el usuario. Por ejemplo, cada una de las pantallas que aparece cuando un telefonista coge una petición por teléfono. Los enlaces representan las transiciones que ocurren para moverse de estado a estado. Por ejemplo, petición e información se verifica durante inventario, disponibilidad, búsqueda y es seguido por cliente, factura, información, entrada. Modelado de flujo de datos. Los nodos, objetos de datos y los enlaces son las transformaciones que ocurren para convertir un objeto de datos en otros. Modelado de planificación. Los nodos son objetos de programa y los enlaces son las conexiones secuenciales entre estos objetos. Los pesos de enlaces se usan para especificar los tiempos de ejecución requeridos al ejecutarse el programa. La gráfica causa-efecto representa una ayuda gráfica en seleccionar de una manera sistemática un gran conjunto de casos de prueba. Tienen un efecto secundario beneficioso en precisar estados incompletos y ambigüedades en las especificaciones. Un grafo de causa-efecto es un lenguaje formal al cual se traduce una especificación. El grafo es realmente un circuito de lógica digital, una red combinatoria de lógica. Pero en vez de la notación estándar de la electrónica, se utiliza una notación algo más simple. No hay necesidad de tener conocimiento de electrónica, con excepción de una comprensión de la lógica booleana, entendiendo los operadores de la lógica y o y no. Las pruebas basadas en grafos empiezan con la definición de todos los nodos y pesos de los nodos. O sea, se identifican los objetos y los atributos. El modelo de datos puede usarse como punto de partida, pero es importante tener en cuenta que muchos nodos pueden ser obligados o pueden ser objetos de programas para proporcionar una indicación de los puntos de inicio y final del grafo. Es útil definir unos nodos de entrada y salida. Una vez que se han identificado los nodos, se deberían establecer los enlaces y los pesos de enlaces. En general, conviene nombrar los enlaces, aunque los enlaces que representan el flujo de control
entre los objetos de programa, no es necesario nombrarlos. En muchos casos, el modelo de grafo puede tener bucles. La prueba de bucles se hace o se puede aplicar también a nivel de comportamiento de caja negra. Métodos de prueba basados en grafos. El grafo ayudará a identificar aquellos bucles que hay que probar. Cada relación se estudia separadamente de manera que se puede obtener casos de prueba. La transmitividad y relaciones secuenciales estudiaba para determinar cómo se propaga el impacto de las relaciones a través de objetos definidos en el grafo. La transitividad puede ilustrarse considerando tres objetos, X, Y, Z, y consideremos las siguientes relaciones. X es necesaria para calcular Y es necesaria para calcular Z. Por lo tanto, se estableció una relación transitiva. X es necesaria para cuidar el agua. Métodos de prueba basados en grafo, es decir, uno, permite deshacer una acción después de haberse completado. Esto debería probarse minuciosamente y todas las excepciones, por ejemplo, lugares donde no se puede usar punto, debería apuntarse. Finalmente, todos los nodos del grafo deberían tener una relación que los lleve de vuelta a ellos mismos. En esencia, un bucle de no acción o acción nula. Estas relaciones reflexivas deberían probarse también. Cuando empieza el diseño de casos de prueba, el primer objetivo es conseguir la cobertura de nodo. Esto significa que las pruebas deberían diseñarse para demostrar que ningún nodo se ha omitido inadvertidamente y que los pesos de nodos, atributos de objetos, son correctos. Bien, hemos terminado el tema 1 de la unidad 2.